Muy buenas noches, bienvenidos a esta sesión en donde estamos cerrando nuestro evento académico de este año 2018 y con esta idea de poder tener un evento de grandes proporciones, hicimos coincidir, gracias a una fortuna que todavía no sé cómo denominarla, pudimos hacer coincidir el día de hoy en el Día Internacional de las Montañas. Hoy todo el mundo festeja alrededor del globo terráqueo las montañas como símbolo cultural y también como un elemento importante de la naturaleza que nos provee una gran cantidad de satisfactores. Por un lado está ese gran contexto y por otro lado está la presencia de nuestro consocio, que el día de hoy, el presbítero Tomás de Híjar Ornelas. Quisiera destacar un par de cosas de él antes de iniciar la sesión formalmente con nuestro secretario. Primero, pues que ha sido muy generoso de estar con nosotros el día de hoy, pues como consocio él ya había cumplido con una participación al iniciar un formato en esta benemérita. Él fue el primero con el que se inició un formato en donde se graban sesiones y se ponen en línea, y él tuvo la generosa aportación de hablarnos de Fray Antonio Alcalde, que déjenme decirlos, la participación de él es la que en este año ha rebasado las expectativas, pues ha sido vista por 390 personas hasta el día de hoy. Entonces, bueno, pues muchas gracias por esa participación y por esta generosidad de estar de nueva cuenta con nosotros en este contexto del Día de las Montañas. Le cedo la palabra a nuestro secretario para que conduzca nuestra sesión académica del día de hoy. Gracias. Buenas noches. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, les da la bienvenida a todos a la sesión académica de hoy, martes 11 de diciembre de 2018, con la conferencia Montañas y Espiritualidad de los Alpes al Mistón, crónica de un viajero, a cargo de nuestro consocio presbítero Tomás de Híjar Ornelas. Esta sesión se lleva a cabo bajo la siguiente orden del día: apertura de la sesión a cargo del doctor Arturo Curiel Ballesteros, lo cual ya se ha hecho. En el presidium se encuentra el doctor Arturo Curiel Ballesteros, presidente de esta benemérita institución, el presbítero Tomás de Híjar Ornelas, consocio y conferencista, y el de la voz, doctor José Sósimo Orozco, secretario general. Continuando con las actividades de esta sesión académica, tengo el agrado de presentar al licenciado y presbítero Tomás de Híjar Ornelas. Él nace en Guadalajara, Jalisco, en 1966. Es abogado por la Universidad de Guadalajara, año 1989. Presbítero del clero de Guadalajara, 1998. Actualmente es maestro de Historia de Iglesia en el Seminario Mayor de Guadalajara. Maestro de Historia en la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, ECRO. Abogado del Tribunal Eclesiástico de Guadalajara, consejero del Consejo Estatal de Familia, cronista oficial de la Arquidiócesis de Guadalajara, vicario parroquial de Nuestra Señora de Guadalupe en Chapalita. Para impartir esta conferencia, Montañas y Espiritualidad de los Alpes al Mistón, crónica de un viajero, cedo la palabra a nuestro consocio, presbítero Tomás de Híjar Ornelas. Gracias. Con su venia, señor presidente, señor secretario, muchas gracias. Desde el año 2002, por un acuerdo que involucró a la Organización de las Naciones Unidas, se tomó la decisión de designar el 11 de diciembre como el Día Internacional de las Montañas para enfatizar un hábitat que no solo es indispensable para la calidad de la vida, sino también para que de él subsistan no solo quienes
viven en las alturas, sino también quienes nos beneficiamos de lo que deriva de ellas. En los lugares donde las cumbres hacen acopio del agua que se condensa y luego en la primavera y en el verano se deshiela, bueno, pues se produce el ciclo que reaviva, actualiza, regenera los mantos freáticos. También el ecosistema de las montañas abastece sobre todo de madera, en buena parte a las necesidades humanas. Las especies animales que forman el ecosistema de las montañas es riquísimo. Y bueno, a mí se me ha pedido que aborde un aspecto que creo poder hacer con relativa suficiencia, y me voy a valer de algunas láminas para ilustrar lo que denominé Montañas y espiritualidad de los Alpes al Mixtón, crónica de un viajero. Me adelanto comentándoles que debo al licenciado Claudio Jiménez Vizcarra, muy querido amigo de muchos de los que estamos aquí, el feliz hallazgo de entender de una vez por todas algo que solo intuía y que ahora, con la investigación que él tiene entre manos y de la que pronto veremos, según lo ha prometido, el fruto de un libro copioso en datos que recoge el juicio de descargo del virrey Antonio de Mendoza, en el que justifica las acciones de las que fue primer responsable al tiempo de sofocar la rebelión chimalhuacana, que lo que llamamos la Guerra del Mixtón fue en realidad una guerra santa. Yo ya he tenido oportunidad de hablar de ese tema en fechas no lejanas, gracias a una exposición de la que hablaré un poco en un momento y que todavía se puede visitar en la Casa Iteso Clavijero. Sin embargo, lo que les voy a presentar ahora no es en absoluto una réplica a lo que ya pude exponer, sino una experiencia de las 3 veces que he podido recorrer la distancia que separa Juchipila de el Cañón de Bolaños, pasando por la Sierra de Morones y la Sierra de Atolinga, pero en bicicleta. Y bueno, ahí se resume pues el aspecto que sustenta la efeméride que produjo esta sesión, y también el argumento que justifica por qué la Asamblea General de las Naciones Unidas resolvió dedicarle un día a las montañas. Casi 1,000 millones de personas viven en zonas montañosas y más de la mitad de la población del planeta depende de las montañas para abastecerse de agua, alimentos y energía renovable. Sin embargo, las montañas están amenazadas por el cambio climático, la degradación de los suelos, la sobreexplotación y los desastres naturales, con consecuencias potencialmente devastadoras y de largo alcance, tanto para las comunidades de montañas como para el resto del mundo. Se enfatiza entonces en esta moción que por una parte la calidad de la vida de los habitantes de este planeta debe mucho a las zonas montañosas, y por otra que tenemos todos una responsabilidad grande para evitar su degradación. Desde algo tan sencillo como cuidar
los recursos renovables, la madera, el papel que se obtiene de la celulosa, por ejemplo, hasta una actitud y comportamiento oportunos cuando tenemos la ocasión de deambular por las montañas. Las montañas son los primeros indicadores del cambio climático y a medida que el globo terráqueo se calienta, los habitantes de las alturas, entre los más hambrientos y pobres del mundo, se enfrentan a más dificultades para sobrevivir. El aumento de las temperaturas también significa que los glaciares de montaña se derriten a niveles sin precedentes, afectando los suministros de agua dulce de millones de personas. Las gentes de las montañas han acumulado, sin embargo, una gran cantidad de conocimientos y estrategias a lo largo de generaciones para adaptarse a la variabilidad climática. Bueno, dejo el fundamento que llevó a las Naciones Unidas a declarar el Día de las Montañas y desarrollo mi discurso a partir del lienzo de Tlaxcala, un documento de la primera mitad del siglo XVI en el que los tlaxcaltecas hicieron valer sus derechos como conquistadores en el proceso en el que finalmente los dominios de España se extendieron a casi todo el macizo continental americano. En el lienzo de Tlaxcala se narra y se describe de forma pictográfica la participación activa que tuvieron estos aliados para conseguir que la hegemonía española, dije yo que era de la primera mitad del siglo XVI y he dicho un desliz, un mentiz más bien, es la segunda mitad del siglo XVI, el lienzo de Tlaxcala. Y no se conserva el original, sino una copia que hizo Alfredo Chavero a fines del siglo XIX. Y bueno, el tema que nos interesa es nada más apuntalar cómo en el relato que describe la participación de los tlaxcaltecas al sofocar la rebelión chimalhuacana, así llamada, que no tuvo ese nombre, sería más correcto decir la guerra del Mixtón, sin los aliados tlaxcaltecas, cuyo número se calcula de 60, 50, 40 mil aliados, bueno, pues sí, consiguió lo que en última instancia es el enfrentamiento entre los pueblos sedentarizados y los pueblos no sedentarizados. Y bueno, que gracias a ese testimonio entendamos, y eso fue lo que pude advertir en el discurso de recepción al Seminario de Cultura Mexicana corresponsalía Guadalajara del licenciado Claudio Jiménez Vizcarra, que los indios aliados hayan ocupado los asentamientos que habrían arrasado los chichimecas desde un año antes, cuando se generalizó su insumisión en contra de, básicamente, más que del dominio, de la sedentarización, del vivir congregados. Ese fue el móvil número uno. Que los indios tlaxcaltecas, hayan repoblado los lugares donde hubo comunidades que arrasó la rebelión chimalhuacana o guerra del Mixtón, nos ha dejado un recuerdo curioso en el cañón de Juchipila.
el culto jacobeo. Y en esa zona montañosa, algunas evidencias de las que hablaré en unos momentos, no sin antes recordarles a ustedes lo que ya conocen, que desde el siglo VIII de nuestra era, el pretendido hallazgo, no podemos afirmarlo de manera contundente, pero tampoco negarlo, en este lugar de el sepulcro de uno de los 12 apóstoles, Santiago el Mayor, hermano de Juan, hijos del Zebedeo, pescadores de Galilea, hizo posible que el norte, el noroeste de la península ibérica se preservara al margen de la dominación musulmana que comenzó en el siglo VIII y que solo se detuvo en los Pirineos. Y que el culto jacobeo alentó, después de que la Tierra Santa fue sometida al Islam, una ruta de peregrinación que después de Roma fue la más transitada durante muchos siglos, y que habiendo caído, si no en absoluto desuso, sí en un olvido largo, en los últimos años no solo se ha recobrado como ruta de peregrinación, sino también ahora como ruta cultural europea. Y bueno, pues yo he tenido la oportunidad de recorrerla en 5 ocasiones desde distintas rutas. La más larga desde Roma hasta el extremo noroeste, pues, de la península ibérica, cruzando los Apeninos, las estribaciones de las cordilleras de los Alpes y sobre todo los Pirineos. Y luego, bueno, pues sí, de Roncesvalles, el camino francés, de Irún al filo del Cantábrico, el camino del norte, desde Sevilla, cruzando Extremadura y Castilla, y luego desde Sevilla, pero por Portugal. Y bueno, miren ustedes las que me faltan. Las rutas jacobeas engarzan incluso desde Estambul. Y bueno, claro, lo mejor sería no hacerlo en bicicleta, sino hacerlo a pie como lo hace el común de los mortales. Algunos elegantes se dan el lujo de hacerlo hasta en montura, pero el camino por excelencia es el que se hace a pie y por veredas que cruzan muchas montañas, y en las que uno se va guiando a través de señales. La vieira es la señal por excelencia del camino. Y pues todo concluye en el arribo al colosal monumento que es la Catedral de Compostela, una joya románica del siglo VIII que después un arzobispo novohispano, don Antonio de Monroy, engastó en la transición de los siglos XVII al XVIII con una fachada monumental y con el interior que actualmente luce desde la Plaza del Obradoiro, ese monumento grandioso que forma parte del patrimonio de la humanidad y que nada más cruzando su fachada pues lo deja uno ante el mayor monumento artístico del periodo románico que ha llegado hasta nosotros, el Pórtico de la Gloria,
labrado por el maestro Mateo hace más de 1000 años. Y cerrar el ritual del peregrino dándole un abrazo a su escultura. Todo este retablo y esa plata son de la Nueva España y el arzobispo Monroy, cuya madre era de Guadalajara, por cierto. Él nació en Santiago de Querétaro y fue provincial de los dominicos en la Nueva España, sucesor de Santo Domingo, maestro general pues de los dominicos en el mundo, y murió siendo arzobispo de España, siendo arzobispo de Santiago de Compostela, sede que ocupó durante 30 años. Y bueno, pues en la misa del peregrino, el ritual del incensario gigante, mis compañeros en una de esas viajes, luego volveré a ese tema, otros compañeros de otro de esos viajes. Y bien, el tema que nos ocupa, las montañas y la espiritualidad. Miren, hablar de la relación que vincula al hombre con la naturaleza desde la oportunidad de desplazarse a través de las montañas es una ocasión gratísima que podemos valorar en 3 momentos. El que yo les voy a presentar y el que define mi charla es el de una ruta de peregrinación, pero en sentido estricto, la vida misma, por más sedentarios que seamos en nuestra rutina, es eso, un camino, una ruta, un itinerario. Y en última instancia, encontrarnos con promontorios, con elevaciones, en la metáfora de la vida, pues una manera también de cruzar, no una, sino muchas veces distintas montañas. Y bueno, si bien mi discurso lo articulo a partir de la experiencia que he tenido como peregrino a la tumba del apóstol Santiago en Galicia, también al estar ante ustedes me interesa mucho engarzar este argumento con el culto jacobeo en lo que fue la Nueva Galicia, a través de algo que ha llegado hasta nosotros y se conserva, la danza de los tastuanes, de la que podrán visitar una estupenda exposición montada en la Casa Iteso Clavijero hasta el mes de enero de... Bueno, mejor no se arriesguen ni si pueden la visitar. No, pero sí, entiendo yo que hasta el mes de enero completo el mes. Pero sí, es una exposición muy importante que rescata un rito que impusieron los indios conquistadores, entiéndase pues, los tlaxcaltecas y sus descendientes, desde que a partir de 1542 y luego incluso en fechas tardías, Jolotlán es un caso singular, cuando el establecimiento de los pueblos fronteras, pues fueron afianzando su presencia y su participación en comunidades que bajo el régimen de pueblos de indios tenían una jurisdicción y una categoría que les permitía administrar sus recursos, elegir sus autoridades locales, mantener sus tierras de comunidad y sus usos y costumbres. Que haya llegado hasta nosotros la danza de los tastuanes bajo esa versión de los indios conquistadores es como una reliquia de un pasado brumoso, es como un fósil viviente, y que podamos nosotros entenderlo y hacérselo saber a los tastuanes de hoy en día, pues una tarea que en términos antropológicos es más que satisfactoria, porque
nos permite corregir visiones tan antiguas como las que ya tuvieron en su tiempo Fray Antonio Tello y don Matías Ángel de la Mota Padilla, que no se explicaban en los siglos XVII y XVIII la gran devoción que le tenían los indios de los pueblos frontera al apóstol Santiago, siendo que a ellos les parecía, Tello era gallego, les parecía que le estaban dando culto al santo patrono de los que los habían sometido, y no, le estaban dando culto como indios conquistadores al episodio por el que habían tomado posesión de los pueblos arrasados al tiempo de la guerra del Mixtón. Pero también quedan descendientes de los chichimecas, que ya saben ustedes que es un nombre genérico y que en última instancia podríamos seguirlo utilizando para referirnos a los pueblos que no optaron por la sedentarización, aunque finalmente terminaran haciéndolo. Y en ese marco quedan los pueblos de las comunidades tepehuanas, los mexicaneros, los birráricas, e incluso queda el instrumento monocorde denominado tlahuitol, o por los no indios, calabazo, por el medio de percusión que utiliza, que sirvió en su momento para convocar la conjura en contra de los expedicionarios peninsulares y el establecimiento de pueblos, donde era escasa la presencia de núcleos urbanos y más bien la ocupación de territorios por los pueblos nómadas y seminómadas de manera temporal o permanente. El culto a Santiago entonces, entre los indios conquistadores, que ha terminado por convertirlo ya en el siglo XX en un charro, no deja de ser curioso a despecho de la memoria que luego ha querido dignificarse de los insumisos chimalhuacanos con don Francisco de Tenamastri a la cabeza. Aquí está un mexicanero con un calabazo o tlahuitol, su nombre propio es en todo caso tlahuitol. Y bueno, en 3 ocasiones he tenido la oportunidad de peregrinar en dirección al santuario del Señor de los Rayos, cruzando el cañón de Juchipila por la Sierra de Morones y en consecuencia en las estribaciones del Cerro del Mixtón, al lado de un gran ciclista que es el vicerrector del Seminario Conciliar de Guadalajara en estos momentos, don Guadalupe Miranda Martínez, que estaría entre nosotros si sus compromisos se lo hubieran permitido. Para quienes no conozcan la Sierra de Morones, que separa pues el cañón de Juchipila del Valle de Tlaltenango y que se puede cruzar pocos kilómetros al norte de la carretera que va a Zacatecas, pasando a Pozol, quizá 15 kilómetros, no, menos,
5 kilómetros al norte de Aposol. Hay un balneario ahí muy conocido, y después del balneario está un crucero que va a dar a un lugar que se llama el Corral de Piedra, y luego por ahí se puede uno conectar vía carretera a Tlatenango, en una treintena de sinuosos kilómetros en los que pasa uno esta cordillera hasta llegar a un punto donde se alcanzan los 2.700 metros sobre el nivel del mar, que es propiamente en la Sierra de Morones. Bueno, miren, este es el arca donde se conservan las reliquias de Santiago Apóstol, que es la corona del peregrino ahí. Bien, y también les comento que nos hemos organizado, muchos de los que hemos hecho el Camino de Santiago, para armar una asociación, la Cofradía del Camino de Santiago de Guadalajara, y procura el grupo una vez al mes hacer una ruta en las cercanías de Guadalajara, en recuerdo de esto. A ver, volviendo entonces a la Sierra de Morones y a las montañas que uno cruza ahí. Decía que la experiencia de hacer ese recorrido, para quienes no lo conocen, y sobre todo para quien pueda hacerlo, si no caminando, sí en bicicleta, es entrar en comunión con la naturaleza en una de sus manifestaciones más plenas e intensas, y sobre todo con la historia, porque puede uno reconstruir, gracias a ese recorrido, lo que fue el único movimiento de insumisión, y en fechas tan tempranas, a la incorporación a la soberanía de España de América Septentrional, que se dio, y que, bueno, si no se sofoca a tiempo, habría podido capitalizar a los muchos pueblos de Aridoamérica, para, si no dar por terminada, sí darle un sesgo de 180 grados a lo que terminó siendo pues la Nueva España y la Nueva Galicia. No nos conviene calificar esto de bueno o de malo, nada más considerarlo y recordar entonces que así como los insumisos chimalhuacanos se alzaron al compás del tlahuitol, invocando a la Guerra Santa, a sus congéneres y a todos los que quisieron sumarse a ese movimiento, así los aliados tlaxcaltecas, que también es un nombre genérico, como chichimecas, habría muchísimos grupos, entre esos 50 o 60,000 acompañantes del virrey de Mendoza, también asumieron una actitud de Guerra Santa, y gracias a ella, abrazando el culto jacobeo, le dieron una reinterpretación a su saga, que no es corta si consideramos que 8 de cada 10 de las actuales cabeceras municipales del estado de Jalisco, en su cuna fueron pueblos de indios, y casi todos fueron repoblados en estas circunstancias. Si no vemos en términos peyorativos, sino de proceso civilizatorio, lo que los aliados tlaxcaltecas consiguieron en ese momento, pues no habría que seguirles escatimando la función que, a favor del establecimiento permanente, les digo, de 8 de cada 10 de las cabeceras municipales del estado de Jalisco, pero igual pudieran ser de los demás estados, perdón, de los demás municipios, o 8 de cada 10 de los municipios del estado de Jalisco, que en su cuna fueron pueblos de indios.
buena parte de ellos se refundaron en este 1542 y al compás de esa Guerra Santa, y también con esa sensibilidad que se va a perpetuar y que aún subsiste en los pueblos, en algunos de los pueblos frontera, y aún de pueblos no frontera como Tonalá y Nestipac, que no fueron pueblos frontera y siguen teniendo tastuanes. Bueno, ahora permítanme hacer alusión a otra ruta que me fue esencialmente notable el año 2017, porque pude hacer en una ocasión y media, ahora verán en qué quedó la de la mitad, la ruta por el Llano Grande, de Sayula a San Gabriel y de San Gabriel a Tapalpa y de Tapalpa a Temajac de Brizuela, siempre pues por una zona sinuosa y de montaña. Quienes han hecho esta ruta, aunque no sea en un medio de tracción animal como la bicicleta, bueno, conocen, recuerdan las Piedras Niñas, ¿no?, que están ahí de San Gabriel hacia Jiquilpan y yendo hacia ese lugar. Uno de los parajes más bellos donde los aficionados o los conocedores de estos temas, bueno, pues tendrán ante sí el Nevado y el volcán de Colima, conos de volcanes apagados que forman ese valle, la Sierra del Tigre, y podrán entender, por eso quise mostrarles, me permití mostrarles estas imágenes, por qué la producción literaria de Juan Rulfo, tanto su antología cuentística del Llano en Llamas como la de Pedro Páramo, está tan anclada en una sensibilidad espiritual que uno no podría explicarse si no conoce el entorno geográfico en el que el laureado escritor pasó los primeros y fundamentales años de su vida. ¿Y por qué los recuerdos dolientes, luctuosos, trágicos de la muerte de su padre, la muerte de su madre, la muerte de su abuelo, que van a resumar también pues sus personajes, no podemos desligarlos de este hábitat? Más allá de que la formación escolar de Juan Rulfo haya sido en el Seminario Conciliar de Guadalajara, donde cursó los estudios humanísticos, su sensibilidad de lo sagrado no podemos aislarla de la experiencia tan profunda que tuvo y que perpetuó en su producción literaria en San Gabriel, en el Llano Grande, y bueno, pues sobre todo Pedro Páramo de alguna manera reconstruye los lances del joven Rulfo en su matria, en su terruño. Más tomas, miren este cono, qué interesante, de Sayula, de San Gabriel a Tapalpa. Están más cerca las Piedras Niñas. Hoy estoy repitiendo algunas tomas. Bueno,
quiero cerrar mi participación invitándoles a aprovechar lo que tenemos muy cerca y en condiciones de aprovecharlo de la mejor manera, las montañas. A través de dos acciones que en lo personal a mí me preocupan y creo que la Sociedad de Geografía y Estadística algo podría hacer al respecto. Por cuestiones más bien gastronómicas y culinarias, pero más bien de moda, ahora se ha retomado el combustible maderamen del encino y se está talando de forma indiscriminada, brutal, bosques enteros de esta madera en las serranías no distantes a la zona metropolitana de Guadalajara. Y les digo, es que se han puesto de moda que las pizzas al horno y que la carne asada al horno y que esto y esto y esto. Y entonces en eso se consumen toneladas de madera. Yo en los viajes estos de ciclista pues me ha tocado ver y lamentar eso en muchas ocasiones. Es evidente que si la tala es racional y se hace de las puntas de las ramas que ya están secas o que ya han envejecido, bueno, pues no pasa nada, pero que haya ese control, que no sea un uso irracional y destructivo, porque un encino pues no alcanzará la madurez sino después de unos 3 siglos, creo. Entonces, talar un encino también es echar por tierra un proceso larguísimo de vida para el antojo de gente que, bueno, seguramente sin conciencia de ese daño, pues se va a lugares donde se usa este combustible. Y el otro es a propósito de los productos que usan la madera como materia prima. Y bueno, pues nada más como para que seamos conscientes de que el papel se recicla y lo que tengamos de madera, cuidarlo. En atención a esto, los recursos que proceden de forma eminente de las montañas y evitar su degradación en la medida de lo posible. Voy a cerrar esta participación. Pues estas son tomas que he hecho en estas expediciones. Miren, ahí está el cañón de Bolaños. Es maravilloso el cañón de Bolaños. Junto con el padre Miranda llegamos hasta un lugar que se llama Asqueltán y luego hicimos el ascenso, que es muy pronunciado, hasta Villaguerrero, como remate de esa peregrinación al santuario del Señor de los Rayos en Temastián. Las fotografías casi en su totalidad son mías. Habrá dos o tres que no, como las del lienzo de Tlaxcala. Eso es aquí en el country, no es en la montaña, pero ahí se coló, está linda. Bueno, este es en el camino de Sayula a San Gabriel. Miren, quiero cerrar esta plática comentándoles que ese es el río Bolaños desde Asqueltán. Que bueno, mal estaría de mi parte afirmar lo contrario, pero siendo como soy cura, creo en los milagros. Y fíjense que estoy vivo casi, que yo creo que de milagro, porque el 14 de diciembre del año pasado, justo cuando hacíamos la ruta por segunda vez, la ruta por el Llano Grande, de Sayula a San Gabriel,
el padre Guadalupe Miranda, Juan José Doñán y yo. Juan José acababa de publicar un libro sobre el Llano Grande de Juan Rulfo y nos habíamos propuesto como corona de ese libro, en cuya presentación yo participé en la Casa Teso Clavijero, pues hacer el recorrido. Y para mala fortuna de mi parte, que muchas veces lo he dicho, muchas veces, cuando hace uno ciclismo de alto rendimiento, el secreto para salir adelante es comer bien y dormir bien. Bueno, yo esa noche me fui a la cama muy tarde, porque iba a hacer una ausencia de 2 días y que para no dejar pendientes, y para colmo de males, cogí un libro dizque para que con la lectura me diera sueño, y cuál, lo solté hasta que lo terminé, lo llevaba ya muy avanzado. Y entonces, bueno, pues apagué la lámpara a las 3:30 de la mañana y la salida era a las 5. Me quedé dormido en la bici, háganme el favor, me fui de cabeza y bueno, quedé vivo de milagro. El padre Miranda, que fue el que me salvó la vida, pues de paso me dio la absolución, porque pues no sabía si la iba a librar. Y pues fíjense que ¿qué sería? Ahí va el padre Miranda y ahí vamos haciendo ese camino justamente. Yo creo que unos 15 minutos antes de la caída alcancé a tomar esas fotos. Y él, que es muy austero, así muy... Espérenme, esto es el Camino a Santiago, y son los alcornoques de la Sierra Morena, esa. Él, que es muy austero, así muy recatado, dije, mira estos palos colorados con heno, tómame una foto aquí. Nunca lo había hecho y nunca lo he vuelto a hacer, porque ya nos ha ofrecido que hagamos esa ruta. Pero entonces esta la tomé unos minutos antes de mi accidente y quise dedicarle la charla al que me salvó la vida en este itinerario y que también ha sido mi maestro en esto de la visita a montañas. Padre Miranda me lleva 18 años. Él nació el 12 de diciembre, así que mañana va a entrar en 70 de edad. Sin embargo, bueno, pues su disciplina, él es historiador, estudió historia de la iglesia, y es historiador y ha escrito muchas cosas sobre temas de historia. Entonces, bueno, quise dedicarle a él la charla y la experiencia gratísima que a su lado he tenido de montañas, tanto por la Sierra de Morones, por la Sierra del Tigre, por la Sierra de Tapalpa, con él hice el Camino de la Plata de Sevilla a Santiago de Compostela. Buenas noches, muchas gracias. Y espero no haber sido superficial en mi exposición, pero sobre aviso no hay engaño, eran las crónicas de un viajero. Bien, continuando con nuestra sesión académica de este día, agradecemos la presencia de nuestros expresidentes, la licenciada Pilar Sánchez Alfaro, el doctor Eduardo Velasco Briceño, y desde luego que la presencia de ustedes también es muy importante y les agradecemos su presencia. Bueno, pues yo quisiera que brevemente hubiera algunas participaciones. Seguramente tendrán muchas cosas que decirle aquí al padre y también licenciado Tomás de Híjar Ornelas. Entonces, por favor, si alguien desea participar, comentar, preguntar, adelante. Pues me felicito y lo felicito de estar en esta conferencia. Hoy la Benemérita Sociedad está haciendo un trabajo sobre los municipios de Jalisco y
por primera vez escucho el término de los aborígenes conquistadores. Pero qué cosa tan interesante, porque hoy precisamente me di cuenta que de los 125 municipios que contiene el estado de Jalisco, 111 tienen nombres indígenas. Eso para mí es muy importante, porque siempre hay detractores de que nos golpeó la España. Mentiras. Y al final de cuentas no me quiero emocionar y solamente le vuelvo a decir que lo felicito. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Yo nada más quisiera añadir a esto, porque sí, usted ha captado la esencia de esa primera parte de mi charla, y por eso mi invitación intensa a que quienes puedan visiten la exposición de la Casa y Teso Clavijero, que estamos haciendo gestiones, algunas personas, para que pueda pasar esta exposición luego a Santiago de Compostela en España, que va a tener año jacobeo el 2021. Hay año jacobeo cuando el 25 de julio cae en domingo. Entonces es un año santo, y los que cruzan una puerta ganan una indulgencia plenaria, y pues sí, se duplica el número de los peregrinos. Aunque si somos honestos, más de la mitad de las personas que peregrinan a Santiago de Compostela ni católicos son, ni cristianos son, a lo mejor ni creyentes son, pero hacen ese camino con un sentido espiritual, y entienden y asumen y se empapan del contacto con la naturaleza, con la vida, con un desplazamiento donde hay que usar las solas fuerzas, con el respeto al hábitat, y claro, bueno, con una cultura que poco a poco iremos alcanzando entre nosotros, ¿no? Pero, por ejemplo, qué esperanzas que vea uno basura en las veredas, o que haya otros estropicios. Últimamente ha habido incendios forestales gravísimos, tanto en Portugal como en Galicia, pero yo me atrevo a pensar en que esto se debe, y lo platico así como escolio, a que por lo visto hubo una fiebre de reforestar de manera indiscriminada algunas zonas montañosas en Europa, metiéndole vegetación que no era local, sobre todo eucalipto. Y el eucalipto pegó también, que se ha convertido en una plaga. Y bueno, pues ha desplazado a las especies nativas, sobre todo la encina que produce bellota, que es la materia para los cerdos, estos cerdos ibéricos, ¿verdad?, que viven ahí en las montañas, el jabugo y esas cosas. Pero decía yo, más bien ese camino de Santiago es un modelo de urbanidad, de buen trato y de respeto a la naturaleza, en fin. Pero sí, licenciado, el tema es muy rico y aún no explorado. Los pueblos de indios que extinguió la Constitución de Cádiz en 1812, y su memoria en casi todos los municipios del estado de Jalisco y de las demás entidades federativas. Buenas noches. Felicitar al padre Tomás por su exposición, y también precisamente ahorita que tocó este tema, hacer un paralelismo, le quisiera pedirle, abusando,
hicieron un paralelismo entre la ruta de Santiago de Compostela y la ruta del peregrino aquí en Jalisco a Talpa, ya que, bueno, no son las mismas distancias ni las mismas condiciones, pero también tienen igual no es el mismo desarrollo, es más silvestre, llamámoslo así, el recorrido que se hace acá, más tranquilo, no son las rutas tan trabajadas y tan abiertas a todos, pero si fuera tan amable, por favor. Sí, creo que menciona usted un filón también poco explorado y con mucho futuro, a propósito, no digo de montañismo, sino de rutas de peregrinación, que es lo que yo quise enlazar en mi charla porque tienen un sentido distinto, el escultismo, el montañismo, con las rutas de peregrinación. En la ruta de peregrinación, cuando se hace, más allá de la fe que pueda tener el peregrino, pero que se hace con el deliberado propósito de encontrarse uno consigo mismo, con la naturaleza, podría decir con la creación, a mí como cura me va bien decirlo, encontrarse con el Creador, ¿no? Y ese tendría que ser, en último término, la espiritualidad del caminante o del peregrino, donde usted se da cuenta que mientras menos cosas lleve, va más ligero, como el poema de González Martínez, ¿no? Que mientras solo lleve consigo lo indispensable, lo demás es prescindible y es accesorio, y que lo indispensable es mínimo. Yo le puedo decir, lo aprendí en mi primer Camino de Santiago, al terminar la primera jornada, me deshice de la mitad de mi equipaje. Lo dejé en un convento ahí donde fui a decir la misa, y ahí, a ver, hermanas, pues le regalaran esto a alguien, y si algo le sirve, ahí está, hasta libros lleva, hágame el favor. Lleva un libro así gordo y todavía después fui aligerando más y más, ¿verdad? Ya en las otras rutas, bueno, lleva uno lo opuesto y un cambio. Lo lava en donde pernocta y se va poniendo todos los días ropa limpia, porque no pasa nada, lleva una ropa de una fibra que se lava y se seque con facilidad. Pero entonces eso digamos, esos elementos y miren, ya que lo mencioné, no se me había ocurrido, ¿no? Los tres principios del Romero, como lo describe González Martínez, ¿no? Los ojos abiertos a la lejanía, a ver, recuérdenme ustedes, y el paso ligero es el último, es el tercero. Solo tres cosas tenía para su viaje el Romero: los ojos abiertos a la lejanía. ¿Qué cosa? ¿Nadie se acuerda? Y el tercero es, y el paso ligero. Tendríamos que acordarnos, hombre, porque es de esos versos inmortales. No, ya luego. Sí, es que no, digo, nunca se me ocurrió para haberlo. Bueno, entonces, esta ruta del peregrino a Talpa y otras rutas de peregrinación, incluso cruzando montañas, pues sería muy bueno ordenarlas de forma racional y respetuosa con la naturaleza. Ojalá que surgieran iniciativas y emprendedores para que no se convierta en todo lo contrario. Hace poco tuve la oportunidad de conocer un proyecto muy interesante de rescate de caminos reales. ¿Usted está involucrado en eso? ¿No?
Estuve, pero seguimos todavía por fuera, así como... Sí, pero rescate de caminos ya abandonados que pasan por zonas montañosas y que están ahí, caminos de como digamos el Camino Real de Colima, ¿no? Las partes del Camino Real de Colima, pero muchos caminos reales que luego las carreteras y las autopistas desplazaron, están ya en el absoluto abandono, y que pudieran tomarse como rutas de senderismo y no precisamente de peregrinación o de contacto con las montañas, pero sí esa ruta del peregrino tiene muchas posibilidades y podrían ser varias rutas de esa naturaleza. Bien. Gracias. A continuación tenemos la entrega de un merecido reconocimiento por parte del doctor Arturo Curiel Ballesteros al presbítero Tomás de Híjar Ornelas. Sí, muchas gracias. Quisiera aprovechar este cierre del año y este último reconocimiento que se otorga en esta casa sede para hacer una reflexión. Realmente algo que en este año la Junta Directiva nos propusimos era enlazarnos a las reflexiones que en todo el mundo se realizan a partir de los días internacionales. Iniciamos este año reconociendo que este territorio en el que habitamos, en que trabajamos y en que nos recreamos, tiene una identidad alrededor del agua. Así iniciamos nuestras sesiones vinculadas con los días internacionales. El Día Internacional del Agua fue el primero. Y ahora estamos cerrando con esto que también da una identidad a nuestro territorio, que es las montañas. Quisiera agradecer mucho al presbítero Tomás de Híjar Ornelas, porque se ha cumplido cabalmente esta intención que dentro de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística de este estado nos propusimos. Por un lado, pudimos conocer a través de las imágenes y a través del sentir de un peregrino en estas montañas lo que es esta visión alrededor de la naturaleza. Sin lugar a dudas, el descubrir el sentido del lugar, descubrir el espíritu del lugar en el que habitamos es parte de una labor importante para quienes son interesados o están interesados en la geografía. Entonces creo que cumplió cabalmente este planteamiento y también cumplió mucho con esta intención que tiene al final de cuentas Naciones Unidas. Es decir, Naciones Unidas dedica los días no solamente para hablar sobre el tema, sino para reflexionar como seres humanos alrededor de ello. Y me parece muy importante cómo terminó su presentación el presbítero, en el sentido de llamar a la inteligencia en términos de reencontrarnos, de nueva cuenta tener una capacidad de común unión con la naturaleza y tratar de evitar el daño severo que le ocasionamos a la vida. Y él mencionó el caso de los árboles. Quizás, si me lo permiten, quisiera agregar la parte más destructiva que tienen actualmente las montañas de Jalisco, que son las minas o los bancos de material, que están eliminando por completo la historia de esta tierra a la hora de eliminar las montañas. Es decir, eso no se puede recuperar. Es decir, así como se pierde una especie cuando se extingue, se pierde la memoria de un lugar cuando se borra por las minas, las montañas, como lo estamos viendo en municipios muy cercanos aquí, como el municipio del Salto. Presbítero Tomás de Híjar Ornelas, muchas gracias por estar aquí con nosotros, muchas gracias por brindarnos esta oportunidad de escucharlo de nueva cuenta y de cerrar con usted nuestro programa anual de actividades. Muchas gracias. Bien, en la parte de avisos tenemos que la siguiente información. Nuestras oficinas permanecerán cerradas del 19 de diciembre al 9 de enero del 2019. Esta benemérita institución les hace una atenta invitación a un pequeño convivio aquí a un lado, aquí en el jardín. Y finalmente llegamos a la parte del mensaje de clausura de esta sesión por parte del doctor Arturo Curiel Ballesteros. Sí, bueno,
Creo que se ha dicho ya todo, solamente quisiera cerrar las actividades de este año 2018 agradeciéndolos a ustedes por su asistencia a lo largo, no solamente en esta sesión, sino a lo largo de las sesiones que hemos tenido todos los martes. Realmente se aprecia mucho este tiempo que han dedicado a reencontrarnos en este espacio de la Benemérita. Muchas gracias y esperemos encontrarnos el próximo año 2019. Hasta pronto.